Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, lo primero que es necesario al cristiano es la fe. La fe es la puerta de toda la vida del cristiano. Pensar, querer, sentir, actuar, todo lo que le da el recibir, abrirse a Dios y el recibir dones y gracias de Dios. Pues bien, la fe produce 4 bienes. Primero, por la fe se une el alma a Dios. Todo esto que estamos viendo de San Francisco de Asís, ver el ángel, el serafín, con la forma de Cristo, el recibir ese fuego, ese diálogo, todo eso es por la fe. Sin la fe todo esto es imposible. El trato, el diálogo, la unión, las gracias, las bendiciones, todo nos viene por la fe. Cuida tu fe. Aumenta tu fe. Dicho de otra manera, vive de fe. Vive la fe. Por la fe, en efecto, el alma cristiana realiza una especie de matrimonio con Dios. Dice el profeta Oseas, te desposaré conmigo en la fe. Es lo que estamos viendo de San Francisco, ¿ve? Esto es, este desposorio de San Francisco, este unirse con Dios, cómo le entrega la pobreza, esas 3 bolas de oro, la pobreza, la castidad, ese es el matrimonio, la obediencia. Te desposaré conmigo en la fe. Por lo cual, al ser bautizado el hombre, desde luego confiesa la fe. Cuando se le pregunta, ¿crees en Dios? Porque el bautismo es el primer sacramento de la fe. Lo dice el Señor en San Marcos, el que crea y sea bautizado, se salvará. Porque el bautismo sin la fe es inútil. Por lo cual es de saber que nadie es agradable a Dios sin la fe. La carta a los Hebreos es la carta de la fe. Por eso cuando tengan problemas en la fe, dudas, inquietudes o lo que sea, vayan a la carta de los Hebreos. San Pablo en la carta a los Hebreos nos alienta en la fe, nos fortalece, es una carta, como saben, para aquellos que ya no encontraban razones para seguir creyendo. Ya lo que ellos esperaban en su... ¿qué es la carta a los Hebreos? La carta de la fe, como digo, pues miren, era aquellos primeros cristianos venidos del judaísmo, los hebreos, se hicieron cristianos porque vieron los milagros, vieron a Jesús, la predicación, los apóstoles, los milagros. Pero, ¿qué les dijeron los apóstoles? Que Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y ellos se creían que iba a venir a juzgar, pues eso, en unos meses, en unos cuantos años, 2, 3, 4, 5 años, y ya Cristo venía, nos íbamos al cielo, se acababa el sufrir y todas esas cosas. Pero el tiempo va pasando y las cosas no suceden. Las promesas de Dios las interpretaron con mentalidad humana. Es decir, medían los tiempos en los tiempos de ellos. Y todo lo que Dios ha dicho, ellos imaginaban que si sucedía tal cosa, ya está esto, ya lo otro, y ahora
el final, Cristo viene, nos vamos al cielo, felices para siempre, y resulta que el tiempo se prolonga, las cosas no suceden según ellos pensaban en su medida humana. Y entonces viene el decaimiento, la prueba, la tentación de la fe. ¿Será verdad o me habrán engañado? Miren, unas personas que han visto tantos milagros, porque han visto milagros, los hebreos a los que dirige San Pablo la carta de la fe, habían visto muchos milagros también de los apóstoles y personas que habían recibido el milagro y les cuentan, yo antes estaba así enfermo y vino el apóstol, me puso la mano, me oró por mí y ya estoy sano y así. Y entonces, viendo los milagros, viendo las personas que han recibido y a veces también siendo ellos beneficiarios de los milagros, entran en crisis de fe. Entran en una crisis profunda. A esos va la carta de los hebreos. Entonces, cuando tú te sientas en crisis de fe, cuando tú tengas dudas sobre las promesas de Dios, cuando tú te sientes como desanimado y que tus proyectos, tus aspiraciones no se cumplen, es el momento de repasar la carta de la fe. Porque claro, cuando en los momentos del fervor, imagínense esto que estamos leyendo de San Francisco, en estas florecillas de San Francisco. Cuando esa aparición seráfica, el ángel que viene y a Fray León, este hermano sencillo que estaba allí, que le vio y que escuchó y todas esas cosas, pues entonces cuando este hermano ve todas estas cosas, se llena de ese espíritu, ¿ve? Pero cuando luego vienen las pruebas, las tentaciones, las sequedades, la cruz, entonces está uno, ¿no? Pero ¿y cuándo? ¿Por qué? Eso fue lo que le pasó a aquellos primeros cristianos y pasó a lo largo de toda la historia del cristianismo, estos 2000 años, hasta el día de hoy. Y te pasa a ti y me pasa a mí. Por eso está esta carta de los hebreos para fortalecer y animar en la fe. Y cuando viene la tentación, ahí el demonio, ahí la flaqueza humana, de abandonar y volver a los consuelos humanos, a un plan de vida humano, yo es que claro, ya he hecho tanto, pero bueno, ahora me entra el deseo. Imagínense San Francisco, después de hacer esas 3 ofrendas, la pobreza, la castidad, la obediencia, si ahora quiere empezar a tener el consuelo humano, irse con una mujer y hacer una vida, ¿ve? Que eso fue lo que hizo Lutero, después de ser consagrado, después de ser sacerdote, después de todo eso, terminó casándose y renegando de los votos, de la pobreza, de la castidad y de la obediencia, retirando el don que le habían hecho a Dios. San Francisco no. Por lo cual, al ser bautizado el hombre, desde luego confiesa la fe cuando se le pregunta, ¿crees en Dios? Porque el bautismo es el primer sacramento de la fe, lo dice el Señor. El que crea y se bautice será salvo. Sin la fe, dice la carta a los hebreos, es imposible agradar a Dios. Por esta razón San Agustín, comentando a los romanos, la carta a los romanos, capítulo 14, versículo 23, todo lo que no proceda de la fe es pecado. Escribe San Agustín, comentando ese texto. Donde falta el conocimiento de la eterna e inmutable verdad, falsa es la virtud, aun con las mejores costumbres. Miren esto, porque esto a muchos despista. Vemos una persona que es buena. Vemos una persona que
entre comillas, no hace mal a nadie y que a todo el mundo hace bien. Luego vemos a uno que tiene unas pasiones, que es irascible, que está en una lucha continua, que es un creyente, y este primero no tiene fe. ¿Ve? Es una persona buena. Como dice el libro de la sabiduría, le tocó en suertes un alma buena. Entonces no tiene esas grandes pasiones, tiene cualidades humanas, de tal manera que a todos trata bien, que es amable, que tiene cualidades humanas, pero no tiene fe, no cree, no vive una vida de fe, no cree en Dios. Dice San Agustín, donde falta el conocimiento de la eterna e inmutable verdad, falsa es la virtud, aun con las mejores costumbres. ¿Qué significa? Eso no es virtud, aunque tenga una costumbre buena. La costumbre de no pelearse, de tratar bien y de hacer las cosas bien. Pero eso es falsa virtud. No es virtud. El segundo bien, podríamos hablar mucho más de esto, pero si a alguien le crea tal inquietudes, pues podemos hablar aparte y ahí se le puede ir explicando hasta que lo entienda. El segundo bien es que por la fe comienza en nosotros la vida eterna. No olvidemos esto. ¿Sí? La fe es la puerta de la vida eterna. Porque la vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios, por lo cual dice el Señor, la vida eterna es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 17. Pues bien, este conocimiento de Dios empieza aquí por la fe, para perfeccionarse en la vida futura, en la cual lo conoceremos tal cual es. Dice la carta a los Hebreos, la fe es la sustancia de las realidades que se esperan. Capítulo 2, la carta a los Hebreos. Así que nadie puede alcanzar la bienaventuranza, que es el verdadero conocimiento de Dios, o donde se puede alcanzar el verdadero conocimiento de Dios, en la vida eterna, en la bienaventuranza, si primero no lo conoce por la fe. Por eso Juan 20, capítulo 20, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tercer bien que me trae la fe dirige la vida presente. Eso se ve claramente, mire, una persona movida por la fe o movida por otras cosas. El que va movido por el dinero, mire, ese se nota, se ve, solamente el dinero. Y el dinero es quien le mueve todo. El que va dirigido por la pasión no tiene más en sus ojos que la pasión, la que sea. Y el que va movido por la fe, su vida es de otra manera. Yo ya lo he contado otras veces, pero es que aquello fue para mí tan claro y evidente. Estaba en Zaragoza, en Caspe. Y allá pues un asunto, unas tierras, teníamos que ir a marcar, poner unos postes de hacer un coto. Las tierras yo era el que sabía, entonces venían dos señores del pueblo para poner. Entonces nos juntamos tres personas. Salimos al campo. Era una conversación de tres y esto era. El uno no pensaba nada más que en comida, ni hablaba más que de comida. Iba con un mazo así grandote. Anda que si esto fuese un jamón, qué bien haría no sé qué.
ponía la estaca. Mira que si esto fuese un chorizo, es que era todo lo veía, lo relacionaba con comida. Y cuando estaba así, miraba hacia el campo, que parecía que estaba contemplando, qué bien me comería ahora una buena paella. Entonces, yo escuchaba, pero claro, eso a mí no me hacía tilín, no me conmocionaba, no me entusiasmaba. Entonces, el otro todo era el deporte, el fútbol. Entonces, el primero llegaba, ponía allí el y cogía el mazo, anda que si esto fuese un jamón que no sé qué, no sé cuánto, y contestaba el otro, oye, pues mira que el partido, el no sé qué y no sé cuánto, y yo decía, le contesta y ni siquiera van por el tema, ¿no? Entonces, uno estaba hablando de comida y el otro de fútbol. No se mete en esta conversación ni en la otra, los dos están ahí. Pero yo, ahora hablaba el tercero. Y entonces el tercero era el espiritual. Así es que entonces sí, porque claro, habrá que ir a misa los domingos y entonces no sé qué. Yo le hablaba de Dios. ¿Ve? Después de que yo hablaba de Dios, el otro me miraba así como parecía que escuchaba, ¿no? Y respondía. Entonces, pues el otro día nos fuimos con los amigos y nos tomamos una cerveza y había unas tapas y no sé qué. Y me respondía con la comida. El otro, pues el domingo no sé qué, no sé cuánto, en el partido pasó esto, aquello, lo otro, no sé qué, y nos fuimos y volvía a hablar de deportes. Y yo volví a meter mi cuchara, ¿no? Entonces, es que la Virgen María, entonces hay que prepararse, que no sé qué. A lo cual respondía el otro, ¿con qué? Pues ahora, otra comida, ¿no? ¿Qué si esto, qué si aquello, qué si lo otro? Y qué bien está esto cuando se hace así, porque es que tiene un sabor y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, terminaba de hablar y empezaba el otro con el fútbol. Terminaba de hablar y yo otra vez con la cuchara a ver si por lo menos rezaban algo. Entonces, que si creían en algo. Mire, yo reflexionaba y digo, y no caen en la cuenta de que nadie les sigue a su tema. Claro, yo decía, pero a mí no me siguen, ya lo sé, sí que caen en la cuenta. Pero como yo lo que quería es hacerles bien, intentaba meterle de alguna manera, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, como fuese, pero había que meterle algo a ver si algo se les queda. No hubo manera, ¿sí? Y al final, los tres nos damos la mano, tan amigos, y digo, qué barbaridad. Entonces no han caído en la cuenta, ¿ve?, de nada. Qué lástima. Es esto, la fe dirige la vida presente. Entonces, ¿yo puedo decir que estos son hombres de fe? A mí, todo el trato con estas personas, te escuchaban con respeto, pero nunca, tampoco es que tuve muchos tratos con ellos, ¿no? Pero en todo el tiempo que estuvimos, y estuvimos varias horas, por lo menos 2 horas, haciendo aquel trabajo, ni me dijeron sí, ni me dijeron no, ni me dijeron que lo entendían, ni que no lo entendían, que estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo. Para nada entró en su mente un pensamiento que salga de ellos, me refiero. Entró por los oídos, pero parece que el otro estaba destapado y se pasaba de largo, ¿no? Entonces entraba por un oído, ¡chum!, y se le escapaba por el otro. Y el otro no estaba al lado, el otro estaba enfrente, así que se iba de largo. Pues así estaban los tres. Entonces uno piensa, ¿cómo entra la fe en la vida de estas personas? Ahora, una persona de fe, la fe dirige la vida presente. Esto no lo puedo hacer porque es pecado. Voy a rezar para pedirle a Dios, si Dios me permite, haré tal cosa. Entonces la vida presente se dirige por la fe. Y se nota, pero vamos, como suelen decir por mi pueblo, a la legua, ¿no? Esto es al kilómetro. Una persona que va dirigida por la fe, en todo se le nota, en todo, aunque no quiera manifestarlo. En efecto, para vivir bien es menester que el hombre sepa qué cosas son necesarias para vivir bien
y si tuviera que aprender por el estudio todas las cosas necesarias para bien vivir, o no podría alcanzar tal cosa, o la alcanzaría después de mucho tiempo. En cambio, la fe enseña todo lo necesario para vivir sabiamente. No robes, no mientas, ¿ve? Trata al otro como quieres que te traten a ti, haz el bien y evita el mal. Miren, con eso poquito que se puede decir en un instante que es fruto de la fe, ya sabes cómo dirigir tu vida. Luego vendrán muchas más cosas, circunstancias, y uno va viendo pues los mandamientos, hace su oración, pues saber que Dios es el que dirige la vida, le pido a Dios, confío en Dios. Entonces, y esto es verdadera sabiduría, verdadera sabiduría. En cambio, la fe enseña todo lo necesario para vivir sabiamente. En efecto, ella nos enseña la existencia de Dios único, que recompensa a los buenos y castiga a los malos. Y que hay otra vida y otras cosas semejantes que nos incitan suficientemente a hacer el bien y a evitar el mal. Por eso dice el profeta Habacuc, capítulo 2, mi justo vive de la fe. Lo cual es manifiesto porque ninguno de los filósofos de antes de la vida de Cristo, a pesar de todos sus esfuerzos, pudo saber tanto acerca de Dios y de lo necesario para la vida eterna, cuanto después de la venida de Cristo sabe cualquier viejecita mediante la fe, cualquier niño, cualquier persona sencilla. Y vean, esto es uno de los grandes tesoros que nos da la fe. Hay una vida eterna. ¿Qué hacer para esa vida eterna, vivirla felizmente? Te lo dice la fe en el catecismo, con palabras muy sencillas, y ya saben los grandes secretos que los filósofos de la antigüedad, con mucho filosofar y darle vueltas, no lograron saber y se equivocaron. Vete a un Platón, y era un hombre muy sabio, pero no llegó a descubrir la verdad de la vida eterna. Sabía muchas cosas, eso sí, pero con todos sus estudios no llegó a saber tanto como un niño de catequesis, como una persona, una ama de casa que toda su vida es arreglar, preparar, se va a misa, escucha la catequesis, las homilías, lee un poco, y con esa oración y con ese creer lo que Dios nos dice, sabe mucho más de la vida eterna que los grandes filósofos que han dedicado toda su vida a investigar y saber. El cuarto bien es que por la fe vencemos las tentaciones. Por la fe los santos vencieron reinos. Hebreos capítulo 11. Y esto es patente porque toda tentación viene del diablo, o del mundo, o de la carne. En efecto, el diablo tienta para que no obedezcas a Dios ni te sujetes a Él. Y esto lo rechazamos por la fe, porque por la fe sabemos que Él es el Señor de todas las cosas y por lo tanto que se le debe obedecer. En la primera carta de San Pedro, vuestro adversario el diablo como león rugiente ronda siempre buscando a quien devorar. Dice San Pedro que ahí está el demonio dando vueltas, ¿ve? Y ahora te busca las debilidades, te busca los defectos, te busca tus puntos flacos para atacarte por ahí. Por eso, el que tiene más debilidad por la ira, todo es provocarle para que salte, que pincharle para que, ¿ve? El que lo es por la gula, venga. Entonces hay personas que tienen
una debilidad. Entonces, si tengo la debilidad de la gula, mira, es que como este hombre, ¿no? No hacía más que hablar y pensar en comida. Si agarraba el mazo, un buen jamón. Agarraba la estaca, un chorizo. Veía una piedra, es un pan, no sé qué, no sé cuánto. Que si un árbol, pues entonces una fruta. Y todo era esto, comida. ¿Sí? Entonces, para estos, todo se le vuelve tentación. Porque resulta que cualquiera viene y ya le está hablando de comida, y ya le está no sé qué, y le está dando, ¿ve? Y pasa por un lugar y tiene los olores, aquí huele, fíjate, allí tiene que haber no sé qué. Cuando uno no piensa en ello, ¿ve? Yo por lo menos, otros no sé, pero yo por lo menos es que pasa si habrá restaurante o lo que sea, y ni te enteras de que ahí está oliendo a comida, porque no estás pensando en ello. Otra cosa es cuando ya estás con un hambre que no ves otra cosa, ¿no? Y ya vas diciendo, a ver, ¿dónde puedo hincar el diente, ¿no? Porque ya llevo, vamos, un día entero sin comer y a ver dónde meto el diente, ¿no? Pero eso es por necesidad. Pero el que es por tentación, es que un día hablaba con una persona, no puedo decir quién es esto. Oiga, se sabía todos los restaurantes de la ciudad. Era como que tenía un radar. Ay, pues en tal sitio hay tal cosa que no sé qué. Y yo me quedaba diciendo, bueno, yo he pasado por ahí, pero ni me he enterado. No sé si existe o no existe esa cosa ahí, pero si tú lo dices es la verdad. Entonces, pues en tal sitio, pues allí no sé qué, en tal sitio no sé cuánto. Entonces, tienen un radar para saber dónde están los restaurantes, qué especialidad tienen en cada lugar. Y entonces, si quieres comer esto, pues ahí, pues en tal sitio. Y yo, vamos. ¿Sí? Así es, el demonio te va a agarrar por la parte más débil. No te va a atacar por donde uno está fuerte, sino por la parte más débil. Vuestro adversario ronda, dice San Pedro, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. El modo de resistir es la fe. Y el mundo, por su parte, tienta o seduce con lo próspero o aterrándonos con lo adverso. Aquella tentación de San Ignacio. Entonces él decidió seguir a Cristo y hacer penitencia y unos ayunos. Y el demonio, pero es esta tentación. ¿Y cómo vas a aguantar así todavía 80 años de vida que te quedan? ¿Ve? ¿Vas a poder? Y él pues sencillamente, ¿y tú me puedes prometer un solo día de vida? ¿Y si me muero mañana? Que yo haga un firme propósito de entregar mi vida a Dios. Si me muero mañana, el propósito está hecho y el mérito está alcanzado. Pero, es que voy a aguantar toda la vida, no lo sé, mejor no hago la promesa. Y voy a la penitencia, no, mejor no hago penitencia. ¿Y si me enfermo? ¿Y si no sé qué? Es que si no haces penitencia no te vas a enfermar. Dime, ¿no te vas a enfermar? Entonces vete al hospital y empieza a preguntar, oiga, ¿usted es porque ha hecho penitencia, verdad? Por eso está enfermo. Y usted que está enfermo de cáncer, ¿qué penitencia hizo para enfermarse de cáncer? ¿Ve? Y el otro que tiene allí una úlcera o que tiene un no sé qué, oiga, ¿y usted qué penitencia hizo? Y verás, te miran así una cara diciendo, ¿usted qué está loco o qué? ¿Ve? No están ahí porque hicieron penitencia precisamente y sí que se enfermaron. Pues con el temor de lo que te puede pasar o con el deseo de tener, de alcanzar, de ser que yo voy a... ¿ve? Te va a tentar. La carne, en fin, nos tienta induciéndonos a las delectaciones momentáneas de la vida presente. Pero la fe nos muestra que por ellas, si indebidamente nos adherimos a ellas, nos damos la complacencia, perdemos las delectaciones eternas. Qué terrible, ¿verdad? Embrazad siempre el escudo de la fe, dice San Pablo en los Efesios, capítulo 6. Aquellos que por una pasión momentánea van a perder la eternidad por vivir en pecado.
Puede alguno decir, es una tontería creer en lo que no se ve. Así es que no se puede creer lo que no vemos. A esto respondemos. Primero, la imperfección de nuestro entendimiento resuelve esta dificultad. Porque si el hombre pudiese perfectamente conocer por sí mismo todas las realidades visibles e invisibles, necio sería creer en lo que no vemos. Pero nuestro conocimiento es tan débil que ningún filósofo pudo jamás descubrir a la perfección la naturaleza de un solo ser, ni de un solo insecto. A ver, ¿qué científico con toda su sabiduría conoce a la perfección la naturaleza de algo de lo que él estudia o trabaja? Uno de mis profesores de Sagrada Escritura, el padre Rafael Criado, un jesuita, ya falleció. Este hombre dominaba, pero eran 8 o 10 lenguas, ¿no? Y lenguas antiguas, lenguas de la Sagrada Escritura. Tenía un conocimiento, había ido, por supuesto, a Tierra Santa, había visitado los lugares, Este hombre tenía una sabiduría, y él decía, yo de la Sagrada Biblia solamente conozco un ladrillito. Resulta que él, con toda su sabiduría, él solamente se consideraba que conocía mejor al profeta Isaías. Todo lo demás de la Sagrada Escritura era tan grande y era un hombre que había estudiado pero muchísimo. Y cuando fue profesor mío ya tenía 80 años de vida, lo cual quiere decir que ya tenía muchos años de estudios y de enseñanza y de muchas cosas. Pues yo solamente un ladrillito, pero en ese ladrillito del profeta Isaías él ha tenido aportes muy importantes en la exégesis de la Sagrada Escritura. Pero era un gran sabio. Pues si este gran sabio solamente me dice que él es capaz de esto, ¿cuándo vas a decir que la fe, el creer lo que no sabemos, lo que no vemos? Es que ni el más sabio se sabe todo. Entonces, imposible. Todos tenemos que tener fe. Aunque sea una fe humana, para las cosas de este mundo. Pues cuánto más de las cosas invisibles, la naturaleza de Dios y tantas otras cosas. Habría muchas más razones para responder a esto, pero esta es una de las cosas que algunos, ¿no? Se ponen ahí a atacar. Por lo tanto, querido hermano, fundamenta tu vida en la fe. La fe será la que te hará conocer, entrar al mundo de Dios. Mire San Francisco. En esta aparición seráfica, Cristo, que era quien se aparecía, estamos hablando ya del día de la Santa Cruz, día 14 de septiembre, la otra fue antes, el 13. Cristo habló a San Francisco de ciertas cosas secretas y sublimes que San Francisco jamás quiso manifestar a nadie en vida, pero después de su muerte las reveló, como se verá más adelante. Y las palabras fueron estas. ¿Sabes tú, dijo Cristo, lo que yo he hecho? Te he hecho el don de las llagas, que son las señales de mi pasión, para que tú seas mi portaestandarte. Y así como yo el día de mi muerte bajé al limbo y saqué de él a todas las almas que encontré allí, en virtud de estas mismas llagas, de la misma manera, te concedo que cada año, el día de tu muerte, vayas al purgatorio y saques de él, por virtud de tus llagas, a todas las almas que encuentres allí de tus 3 órdenes.
o sea, de los menores, de las monjas y de los continentes. Y también las de otros que hayan sido muy devotos tuyos, y las lleves a la gloria del paraíso, a fin de que seas conforme a mí en la muerte, como lo has sido en la vida. Fíjense la gracia que le concedió el Señor a San Francisco, que en el aniversario, en el día de tu muerte, puedas también ir y sacar las almas del purgatorio, que cada año es el aniversario. Por eso hay que ser devoto de San Francisco, ¿ve? Para que... San Francisco, acuérdate que yo llevaba el cordón tuyo de San Francisco, así es que el día de tu muerte, en el purgatorio, no te olvides de mí, sácame como Jesús hizo, haz tú también. Cuando desapareció esta visión admirable, después de largo espacio de tiempo y de secreto coloquio, dejó en el corazón de San Francisco un ardor desbordante y una llama de amor divino, y en su carne la maravillosa imagen y huella de la pasión de Cristo, porque al punto comenzaron a aparecer en las manos y en los pies de San Francisco las señales de los clavos, de la misma manera que él las había visto en el cuerpo de Jesús crucificado, que se le apareció bajo la figura de un serafín. Sus manos y sus pies aparecían en efecto clavados en la mitad con clavos, cuyas cabezas, sobresaliendo de la piel, se hallaban en las palmas de las manos y en los empeines de los pies, y cuyas puntas asomaban en el dorso de las manos y en las plantas de los pies, retorcidas y remachadas, de tal forma que por debajo del remache que sobresalía todo de la carne se hubiera podido introducir fácilmente el dedo de una mano como en un anillo. Así era el agujero de los clavos de San Francisco. Sácate el anillo, míralo, pues así era. Mete el dedo. Las cabezas de los clavos eran redondas y negras. Asimismo, en el costado derecho aparecía una herida de lanza sin cicatrizar, roja, ensangrentada, que más tarde echaba con frecuencia sangre del santo pecho de Francisco, ensangrentándole la túnica y los calzones. Lo advirtieron los compañeros antes de saberlo de él mismo, observando cómo no descubría las manos ni los pies y que no podía asentar en tierra las plantas de los pies, y cuando al lavarle la túnica y los calzones los hallaban ensangrentados, llegaron pues a convencerse de que en las manos y en los pies y en el costado llevaba claramente impresa la imagen y la semejanza de Cristo crucificado. Este es el primer santo que ha llevado las llagas de Cristo en su cuerpo. ¿Ve? Era un acontecimiento único, pero sus compañeros, al ver las cosas, evidentemente, pues iban sacando conclusiones. Y dado que el día anterior ya San Francisco le había dicho al hermano León aquello de lo que había visto, ya que Dios te ha hecho testigo, pues entonces le contó las cosas que hemos comentado en la conferencia anterior. Ahí ven ustedes, ¿sí? Ciertamente San Francisco, en esa transverberación, en ese cambio, en ese ser como Cristo, Cristo le regaló estos dones especiales. Así es, queridos hermanos, hay que pedir mucho al Señor por medio de la Virgen
un amor como el de San Francisco. Amemos. Ahí está todo. Lo que pasa es que tenemos miedo al temor. Ya a San Pío de Pietrelcina, cuando sus devotos le preguntaban: Padre, ¿y las llagas duelen? Y daba así una calle. ¿Y tú qué te crees? ¿Que son condecoraciones? ¿Medallas que uno se pone? ¿Bien? ¿Qué es una llaga? Pues una llaga, eso es todo. ¿Qué es una llaga? Una llaga. ¿Sí? ¿Quieres saber si duelen? No te preocupes, ahora te clavo un clavo y ya después me contarás si duele o no duele. ¿Ya está? Hagamos la prueba. Hermana, tráigame un cuchillo para ir abriendo aquí al que dude de que las llagas de Cristo duelen, para hacerle una demostración práctica. ¿Bien? Así es, queridos hermanos, no tengamos miedo. Somos humanos, y es verdad, yo sí, es que el dolor me hace temblar, es que esto, es que lo otro, yo ante esto me acobardo. Los méritos son tantos. Y lo único que puede hacer eso llevadero es este secreto de San Francisco. Sentir en mi cuerpo lo que Cristo sintió en su sagrada pasión y en mi alma, pero a la vez el amor con el que llevó todo eso. Lo único que puede hacer superar eso es el amor. El amor. Ciertamente, el que ama de verdad es el que comprende y es el que sabe, entonces, de sufrimientos, de penas. Y el que más sufrió fue Cristo y la Virgen, nuestra Madre, Nuestra Señora. Por eso son los que más aman. Y estos grandes santos que tanto han sufrido es porque han amado muchísimo. Entonces, la pregunta es: ¿temes amar? Ahí ya te queda a ti la respuesta. A ver, ¿quieres amar y sentir un amor tan grande, tan profundo como el amor de Cristo? Pues uno va con el otro. Es parte. ¿Ve? Dicho de otra manera, y ya volviendo a nuestro amigo no me acuerdo los nombres de los señores estos, ¿ve? Pero el uno se llamaba Chorizo y el otro se llamaba Pelota, fútbol. Así es que, seguro, no sé cómo se llamaban, ¿no? Pues nuestro amigo Chorizo, ¿ve? No existe el bocadillo sin el pan y lo de dentro. Entonces, ¿tú qué quieres? Lo de dentro, el amor, pues va con pan, ahí, envuelto. Eso se llama un bocadillo en todos los países del mundo. Entonces, un bocadillo pero sin pan. ¿Han visto alguna vez un bocadillo sin pan? Si es un bocadillo, ya sabemos lo que es un bocadillo. ¿De qué los quieres? De tortilla, de jamón, de lo que sea. Pero es un bocadillo de algo. Entonces, un bocadillo solo, oye, le has quitado de dentro, me dejas solo el pan, esto no es un bocadillo. Entonces, un dolor sin amor no es lo que viene de Dios. Ahora, un amor sin dolor no es un bocadillo, no viene de Dios. Entonces, es el bocadillo completo. Ahora, pero si quieres lo de dentro, va con el bocadillo completo. ¿Ve? Por eso tienes, ya hazte tú la imagen, ahí tienes el sufrimiento del cuerpo, va a la parte de abajo, sufrimiento del alma, lo que va por arriba, el pan, y en medio está lo divino. Ahí es donde tienes ese sabor especial, ahí es donde tienes lo rico de verdad, ahí tienes el amor divino. Pero va en bocadillo. Si quieres el bocadillo, completo. Si no quieres el bocadillo, no hay amor divino. Nada más, querido hermano, por esta conferencia. Vamos ahora a reservar el Santísimo, como solemos hacer, y después tener la Santa Misa.
Como algunos han llegado después de la primera conferencia, esta charla la estoy sacando de aquí, de una de las florecillas de San Francisco. Tienen ustedes la florecilla de San Francisco y sus frailes, de la editorial Testimonio, un libro barato, sencillo, pequeño, para poder llevarlo en la cartera, para poder regalarlo, etcétera, y que, como ven, si te lees, esto es, mira, te lees algunas de estas florecillas. Entonces llegas a una persona más así y le cuentas una florecilla y después le regalas o le dices, pues mira, léete el libro, y ya le has puesto el buen sabor de boca para que le entre y se lo lea entero. Después tenemos este otro, El gozo de una vida con Dios, vida de María Inés Huarcaya Zambrano. Es una niña del Cusco, en el Perú, de estas que han estado en nuestros colegios, y hay almas santas, muy santas ahí, de la editorial Alecinos. Luego nuestras publicaciones ordinarias, el Benjamín, que tenemos cada 2 meses, va saliendo, que tiene mucha formación, información y ayuda, ¿no? Y el cholito famoso, que nos va dando cómo a los niños y a los más adultos también, cómo vivir, cómo actuar de tal manera que podamos llevar una vida cristiana con Dios en todas las circunstancias. Y para una formación ya más seria en la vida espiritual tenemos la prensa dominical con sus distintas partes. Después, en cuanto a los avisos, ya les dije antes, el próximo miércoles es miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia, la imposición de la ceniza, pero no es día de precepto. El viernes tendremos la vigilia del comienzo de la Cuaresma. Les invitamos el viernes que viene de 8 a 11 de la noche, que tendremos esta vigilia para prepararnos a todo el misterio que estamos viviendo, que ya habremos empezado en estos días. Para ir preparando, pensándolo o anotarse ya, tenemos las peregrinaciones a Fátima y Lourdes. Fátima será en junio, del 14 al 18 inclusive, y a Lourdes del 17 al 19. Los círculos bíblicos para conocer y profundizar el Evangelio, todos los viernes de 8 a 9. Las clases de catecismo para los niños y los jóvenes son los sábados a las 12:30, y para los adultos los sábados a las 7:15. Basta con querer formarse y aprender y profundizar un poco más en nuestra fe. Por eso no es una catequesis destinada a unos sacramentos, que también puede ser para matrimonios, para matrimonio o la confirmación, pero de ordinario es más formación. El reinado de María es esta, que no voy a explicar ahora, esta unión que formamos en la oración con el Santo Rosario, pero que nos va a ofrecer muchas bendiciones. Entonces les invito a que lo conozcan. Para más información pueden pedir en la recepción. Habrá una reunión que ayudará mucho los sábados a las 4:45. Las jornadas de espiritualidad, como el día de hoy, lo que tenemos ahora, cada segundo domingo de mes, comenzando a las 10:30. La misa diaria a las 6 de la tarde, las confesiones desde las 5, lo piden en recepción o con citas en otro horario. El Santo Rosario todos los días después de la misa a las 7:15, la prensa dominical Benjamín, y el invitarles a que hagan algo, pues tenemos estos mini proyectos de ayuda a ANC, pues se van poniendo cosas concretas para mejorar la transmisión y la grabación de los distintos programas, que se está haciendo mucho bien con ellos, y el participar con un mini proyecto de estos, este es de un kit de iluminación de 250 euros de costo, pues participamos y luego vemos el bien que estamos haciendo, y de ahí se saca a veces la conversión de otras personas. Y también pueden llevarse las buenas noticias en NSE
aquí tienen en esta hoja toda la programación, las 24 horas, como hay gente que se desvela por la noche y demás, pues para ver la distinta programación y poder ver sus programas cuando salen y escucharlos.